Si sientes que tu empresa es un caos, que ahora mismo facturas más, pero no ves el dinero en tus bolsillos, tienes más trabajadores, más problemas, tú tienes menos tiempo, tus trabajadores tienes que estar encima de ellos porque si no, no sacan los proyectos a tiempo y si tú no estás, parece que aquello es un caos. Si estás en esa situación, hoy te voy a contar en este vídeo los 5 errores más comunes para que entiendas de por qué tu liderazgo no está teniendo los resultados que te quieres. Bienvenido a este canal, mi nombre es Fran Alonso y en el 2009 yo emprendí con mi primer negocio y lo que empezó siendo un sueño terminó convirtiéndose en un infierno. ¿Por qué? Porque también pasé por estos mismos errores que te estoy comentando aquí y literalmente vivir de esa manera me llevó a estar esclavizado, jornadas de 14, 16 horas todos los días. Vivir de esa manera me llevó a perder un matrimonio con una niña pequeña de 2 años, nervios, ansiedad, estrés. Me llevó a enfermar, me detectaron una artritis reumatoide que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas y llegó un punto en que estuve a punto de tirar la toalla. Pero fue gracias a empezar a implementar estructuras, sistemas de liderazgo cuando todo empezó a cambiar. Porque hasta la fecha había probado de todo. Pensé que se trataba de que mi equipo no era lo suficientemente bueno, de que al igual necesitaba más motivación, de que se trataba de productividad. Y no, la verdad que no era nada de eso. Era simple, era mucho más sencillo, pero todo eso lo aprendí gracias a un mentor. Yo tuve un mentor muy bueno que se llama Robert Kiyosaki, quizás lo conozcas, y la verdad que me abrió los ojos y me enseñó la manera de organizar y estructurar una empresa de manera simple para que pudiera crecer, y gracias a eso pasé de tener un restaurante ahogado ahí, que casi me dejó la vida ahí, a montar una cadena de restaurantes liderando equipos de más de 40 personas, y no solo eso, sino que pude emprender con otros modelos de negocio, pude tener tiempo para volver a correr en moto, para viajar con mi hija, me recuperé de la enfermedad, me pude empezar a dedicar tiempo a mí y dedicar tiempo a mi familia también. La verdad que lo agradezco haber hecho ese esfuerzo e invertir porque mi padre en ese momento estaba con Alzheimer, estaba en los últimos años ya a punto de morir y no sabes lo que yo agradecí, y mi madre agradeció que yo pudiera acompañarles esos últimos años porque yo tenía tiempo, mis hermanos estaban ocupados y yo tenía tiempo. Y fueron los mejores años que pasé con mi padre, fueron esos. O sea, pude disfrutar de él en sus últimos años, lo ayudé y eso no tiene, ya todo eso había valido la pena. Así que espero que este vídeo te sirva, de verdad lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo. Son 5 errores que yo cometí y que te van a dar una perspectiva diferente y sobre todo te van a ayudar a saber dónde tienes que poner el foco ahora para poner solución. Así que vamos con el primero de todos. Mira, lo primero es el error que caen muchos empresarios y lo veo en las mentorías de que por facturar más toman la decisión de empezar a contratar más personal. ¿Y qué ocurre? Que se ven en un caos metido, porque cuando tú simplemente por facturar más se llenan de más personal y ahora resulta que la empresa tiene muchísimos más gastos, ellos tienen menos tiempo, más problemas y literalmente los márgenes son mucho más pequeños, o sea, no estás ganando dinero. ¿Qué ocurre? Que estás creciendo. Si tú no tienes estructuras en tu empresa, es preferible aguantar ahí, estructurar la empresa antes de empezar a contratar por contratar, porque cuando no tienes roles definidos, simplemente añadir más personas, lo que estás haciendo es agrandar más el caos. Y eso al final pues se traduce en que tienes tu estrés se va a disparar, porque ahora tienes más personas y todas dependen de ti. ¿Qué estás haciendo? Que el cuello de botella, que el embudo sea cada vez más grande y el cuello de botella siga siendo el mismo. En este caso vas a ser tú, porque todas las decisiones van a pasar por ti. Y eso al final se convierte en que no tengas una empresa. Lo que tienes es una cárcel disfrazada de empresa. Yo siempre digo que una empresa sin sistema no es una empresa, es una cárcel. Literal. El número 2, lo que caen muchos empresarios, el tema de yo lo hago bien, yo lo hago bien. ¿Por qué? Porque, obvio, yo pasé por ahí también y si eres un empresario que tú eres el que has montado el negocio de cero, pues te habrás mamado todas las etapas de tu empresa, te habrás mamado todas las
das fases, has hecho de todo y siempre lo has hecho con el mejor cariño del mundo, con excelencia, porque es tuyo, porque lo cuidas, le pones el mimo, le pones el detalle y durante 3, 5 años pues tu valor fue hacer ese, cerrar ventas, entregar proyectos, resolver los problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu identidad está anclada a eso, a el decir, es que yo lo hago bien, es que mejor que yo no lo hace nadie. Pero ahora, si tú quieres cambiar eso, necesitas empezar a construir, necesitas dejar de hacer. Ahora no tienes que adoptar otra mentalidad. Ya no es que tú lo hagas, sino que tú tienes que empezar a ser el que construye. Ahora, ¿qué ocurre? Que construir no es divertido, no es sexy, es aburrido. Es escribir procesos, es dar feedback, revisar números, entregar al equipo, ¿vale? Todo eso no tiene la adrenalina que tiene al igual cerrar un cliente, una venta. Evidentemente que no. Pero si tú no lo haces, si tú no haces esto, ¿qué ocurre? Que vas a entregar a medias, vas a delegar a medias. Esto le pasa a un montón de personas. Quieren delegar porque están hasta los huevos ya de ellos estar mamando 6 jornadas de 70, 80 horas. Pero como no tienen estas estructuras, estos procesos hechos, entregan tareas a medias, creyendo que están delegando. Y no, ¿sabes qué pasa? Que das tareas pero no entregas un contexto. Si tú asignas un proyecto, pero no un resultado claro, esperado, ¿qué ocurre? Que al final la persona te va a entregar mal. Porque tú no le has dado la información suficiente. Ni le dedicaste tampoco a la persona que entró nueva, no le dedicaste un proceso de 3 meses de onboarding, de aprendizaje, de formación. Y eso lleva un montón de problemas. ¿Qué hace? Que al final tú te frustras. Dice, reafirmas la creencia de nadie lo hace como yo. Tú ves. ¿Y qué haces? Que vuelves a retomar el control. La persona a la que delegas se frustra, se desmotiva y entramos en ese círculo vicioso. Tienes un montón de gente en la empresa, nadie está haciendo tareas específicas ni proyectos completos y todas las decisiones pasan por ti. Luego, el punto número 3, el crecimiento horizontal. Como no tienes estructurada la empresa, como no tienes sistemas claros, no tienes procesos, no tienes manuales, ¿qué ocurre? Que al final le dices que sí quiero a todo lo que te pida el cliente. Eso nos pasa a todos. Venga, más ventas. Como estás más necesitado de vender, vendes de todo. Un cliente te pide algo que no está dentro de tu producto principal o de tu valor único, por así decirlo, de tu core principal. Ahora te das cuenta que al final, después de varios meses, te das cuenta que tienes 7, 8, 10 tipos de servicios diferentes y ninguno es excelente, ¿vale? ¿Esto en qué repercute? Que tienes un equipo confundido, no está especializado y luego al final, ¿en qué influye? En que los márgenes son muy pobres, pocos. ¿Por qué? Porque no puedes sistematizar, no puedes escalar, no puedes crear replicabilidad, se llama. Cuando tú simplificas y en vez de tener tanta variedad de servicios diferentes, los concentras en poco, te haces bueno en eso y eso los puedes luego replicar, los puedes crear en serie, los puedes escalar. Y esto es un problema porque no se trata de vender más, se trata de hacerlo simple pero escalable. ¿Ok? El punto número 4. Ahora, si tú quieres salir de ese problema, ten en cuenta que tienes que salir de la mentalidad de mi labor no es hacer el mejor trabajo, ¿vale? Eso tienes que entenderlo, es un cambio de identidad necesario, y eso tuve que pasar yo por ahí. Yo, por ejemplo, cuando empecé a delegar mi negocio, evidentemente, yo era bueno vendiendo al cliente en mesa. Cuando empezó a llegar gente que yo tuve que delegar, yo tuve que asumir que yo tuve que asumir que otro compañero al principio hiciera un trabajo 7 de 10 cuando yo lo hacía 9 de 10. Pero evidentemente luego está la formación, luego está el tema de que poco a poco lo vas formando hasta que al final esa gente, yo en mi caso,
Yo tenía compañeros que al final eran unos máquinas vendiendo, lo hacían mucho mejor que yo. Y aquí es importante, tienes que pasar del líder que hace y otros ayudan al arquitecto que diseña y otros ejecutan. Eso es súper importante. Ahora, tú tienes que pasar de ser el mejor vendedor, que en su día lo fuiste, ¿ok? Y ahora eres al quien construye sistemas de venta que generan esos 10 vendedores mejores que tú. Es lo que te decía antes. No eres quien entrega mejor el proyecto, eres quien diseña el proceso de entrega que cualquier trabajador, cualquier empleado lo ejecuta al 80% sin que tú estés involucrado. Esto es súper importante porque aquí es donde tú empiezas a salirte de la ecuación y tienes que asumir que ahora ya tú no puedes tener el 100% de todo el control, es imposible llegar a todo si tú quieres crecer, ¿vale? Ahora, este es el mindset crítico que te decía. Tu trabajo no es hacer el mejor trabajo, es hacer que otros hagan un buen trabajo, lo mejor que pueden de manera consistente. ¿Qué significa eso? Lo que te decía, tolerar que alguien haga tareas a nivel 7 de 10 cuando tú las hacías 9 de 10. Eso pasa porque tengas que documentar todo tu conocimiento. O sea, yo me encuentro empresarios que dicen, no, es que yo tengo mi empresa en la cabeza. ¿Ok? ¿Tú crees que tus empleados te leen la mente? No, no. Cualquier cosa que tengan que hacer, se van a paralizar, se van a parar, no van a tomar decisiones. ¿Para qué? Porque si tienen que esperar por ti, tienen que esperar a tu decisión. Por tanto, tienes que documentar tu conocimiento, aunque sea un trabajo tedioso. El otro, ahora, tienes que acostumbrarte a dar feedback específico, aunque sea incómodo. Tienes que saber pedir las cosas. Si tú le has pedido a un trabajador que esto tiene que hacerse A, B, C, y no te lo entrega A, B, C, usted le dice, esto no me vale, házmelo A, B, C, punto. Listo. Y decidir rápido, ¿vale? ¿A qué me refiero a esto? Que cuando tienes un surriago en la empresa, tienes un gandul, un inútil que ya has probado en diferentes sitios y no da, y ya les has hecho su proceso de onboarding y no hay manera de que el tío de pie con bola, despide rápido, ¿vale? Aunque te caiga bien, esto no se trata de que seas un jefe buenazo, se trata de ser un líder. Entonces, máximo 3 meses. No tengas un tío en la empresa metido más de 3 meses porque te pudre el saco. Es como una manzana podrida que pudre a los demás. Y el punto número 5, que esto suele pasar. Cuando empiezas a delegar, ocurre la irrelevancia. ¿Cuál es la irrelevancia? Que es el bloqueo en el cual le pasa a empresarios del miedo a decir, inconscientemente piensa, es que si delego todo lo que hago bien, ¿qué coño valor aporto yo en la empresa ahora? Hostia, pues mucho más, pero el valor es distinto, porque ahora pasas del valor estratégico, o sea, del valor, ahora empiezas a aportar valor estratégico, mientras antes aportabas valor operativo. Ahora tu valor es multiplicador, antes era un valor individual, lo cambia todo. Así que espero que hasta aquí este vídeo, espero que te haya servido estos 5 puntos. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darle un like bien grande, así conseguimos que el canal despegue, llegue a más empresarios, más emprendedores. Suscríbete para que sigas recibiendo más contenido de valor. Y te invito a que me sigas en redes sociales, en Instagram, @FranAlonsoMindset. Ahí estoy compartiendo pues todos los días contenido de valor, contenido también educativo, donde ataco estos puntos, ataco los puntos débiles, los errores que veo, que los empresarios que me llegan a las mentorías los comparto ahí. Y la verdad que me están dando mucho feedback a través de las redes de lo mucho que les está ayudando y las verdades que se están saliendo, porque muchas veces es lo que te comparto en este vídeo. Son errores inconscientes que no vemos. Vamos en piloto automático, vamos todo el día corriendo, apagando fuegos como un pollo sin cabeza y no vemos estas cosas. Por tanto, es importante sacarlas a la luz y verlas. Y ese es el feedback que me están dando. Así que nada, capitán, lo dicho. No te olvides, suscríbete al canal, dale un like bien grande y me gustaría que me dejaras tu feedback en los comentarios. En qué punto de estos 5, cuál es el que más te ha resonado y en qué situación te encuentras ahora mismo.